buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Es jueves 5 de junio y estamos listas para traerles las noticias más destacadas hasta este momento. Traigo mi segundo aire, todavía aguanto hoy, mañana y ya. Y ya, solo estos 2 días. Perfecto, gracias por conectarse. Hoy les vamos a hablar sobre ese pleito entre el presidente estadounidense Donald Trump y el empresario Elon Musk. Continúa el intercambio de señalamientos y ya está impactando particularmente en las finanzas de Musk. Ha registrado hoy pérdidas millonarias. También les tenemos información sobre las protestas que continúan en México, encabezadas por la CENTE, cuál es la postura que ha tenido el gobierno federal y la respuesta que dan las y los maestros en esta tarde de jueves 5 de junio. Así es, Moni, en el Con Todo vamos justo en torno a ello, porque recuerden que la principal petición es en torno al sistema privatizado de pensiones. Entonces, vamos a hablar de quiénes son los dueños de las Afores, incluyendo, por ejemplo, al propio magnate Carlos Slim, al magnate Ricardo Salinas Pliego o a Carlos Jan González, de los Jan González señalados de corrupción y demás. Entonces, vamos a una breve pausa y arrancamos. Ya es jueves, sean bienvenidos, bienvenidas. Pues muy buenas noches, gracias por estar con nosotras esta noche de 5 de junio de año 2025. Ya es jueves y como siempre, pues dice Marco Martínez, jueves, Topolino Medina. Y saludo también a Laura Santiago, excelentes temas, muy interesantes, gracias por informarnos, Monse y Dulce. Hugo González también jueves. Y también por acá Rodolfo Salas. Ya saben, Canizales por ahora tiene el número 2 de la coronita en cuanto a comentarios. Buenas noches, nos saluda a todo el equipo. Y también Doctor Chapatín, el castigador, María Ávila, están con todo esta noche. También yo le digo que tengo mi segundo aire. Elsa Pérez también nos deja un comentario. Brenda Espinosa nos desea excelente noche. Gracias, Sonia Ruiz también está aquí en el chat. Pues un saludo a quienes se van sumando, a quienes van dejando también su me gusta para llegar a más gente. Y pues nos arrancamos con la información del día de hoy. Pues sí, porque no todo el mundo está de buenas, Mon. Hemos estado presenciando en tiempo real, para quienes tienen cuenta de X, antes Twitter, pues una pelea entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el todavía más rico del mundo, Elon Musk, dueño de Tesla, de X y otras empresas relacionadas con el espacio, y ahora también le está apostando a la inteligencia artificial. Bueno, pues estos señalamientos, Mon, han subido bastante de tono, como decías. Se está señalando incluso una supuesta relación de Donald Trump con el pedófilo millonario Jeffrey Epstein, quien fue condenado en el año 2008 por aprovecharse precisamente de la prostitución a menores de edad y luego, ya que estuvo detenido, apareció muerto en agosto de 2019. También, básicamente, Musk le dijo que sin su donación millonaria a la campaña, Trump no hubiese llegado a reelegirse en Estados Unidos. Como decíamos fuera del aire, Mon, esta relación comenzó justamente durante la campaña, ya lleva varios meses. Después vimos un acercamiento del poder económico con el poder político, precisamente con el más rico del mundo, con el presidente de la primera potencia mundial, Estados Unidos. Y lo que estamos viendo en pantalla es el viernes pasado, cuando después de diferencias tanto públicas como internas, decide Musk dejar el gobierno de Trump, esta particular dirección donde recortan el gasto superfluo, el gasto público superfluo. Bueno, pero esto no solo se quedó en el mundo digital, Mon, es decir, este intercambio entre ambos, sino que sí hubo reportes, registros de pérdidas millonarias por parte de Elon Musk.
Miren, primero voy a leerles parte de esta nota de Bloomberg. Bloomberg es uno de los, pues justamente, medios que tienen las listas de millonarios en el mundo, así como Forbes, y ellos plantean lo siguiente con información de Dylan Sloan y Tom Maloney. Minuto a minuto, publicación tras publicación, la extremadamente pública pelea entre Elon Musk y el presidente Donald Trump ha mermado su tan alardeado estatus como la persona más rica del mundo. Lo sigue siendo, pero ya con pérdidas. Dice este texto, el daño final al cierre del día de hoy, 5 de junio. 34,000 millones de dólares borrados de su patrimonio neto personal, la segunda mayor pérdida registrada en la historia del índice de multimillonarios de Bloomberg de los 500 más ricos del planeta. De hecho, la otra pérdida superior fue también de Musk en noviembre del año 2021. Solo para verlo en gráfica, solo en el caso de Tesla, esta empresa de autos eléctricos, pues justamente estamos viendo el comportamiento del valor de sus acciones desde enero de este año hasta el día de hoy, 5 de junio de 2025, pasando por el viernes cuando decide finalmente renunciar al gobierno de Trump. Habían dicho que iban a quedar como amigos o esperaban quedar como amigos, pero se están señalando incluso de posibles delitos, Mon. Entonces ahí estamos viendo, en diciembre valía $463 cada acción de Tesla, hoy está cerrando en $284.70. Es una caída, una pérdida de 14% respecto a la sesión de ayer. Y ya la cereza en el pastel, porque ya se están metiendo otros personajes en esta pelea. Ustedes recordarán a Steve Bannon. Él era, digamos, el Musk de Trump del primer mandato, es decir, un empresario que se acercó a Trump y lo impulsó en su primera campaña para llegar a la presidencia en 2017. Esa es una información de nuestros compañeros de Sin embargo MX. Steve Bannon, uno de los críticos acérrimos de Elon Musk y ex asesor principal del presidente Donald Trump, dijo el día de hoy que pidió al mandatario estadounidense investigar al dueño de Tesla como inmigrante ilegal. Bannon, quien en 2020 fue arrestado y acusado de fraude por su participación en el proyecto de construir este muro también con ideales antiinmigrantes, recomendó además que el presidente Trump debería cancelar todos los contratos federales del gobierno con Musk. De hecho, también el propio Trump en este intercambio de peleas como que sugirió que el gobierno iba a cancelar contratos con empresas de Elon Musk. Dice Bannon, deberían iniciar una investigación formal sobre su estatus migratorio de Musk, porque creo firmemente que es un inmigrante ilegal y debería ser deportado del país de inmediato. Bueno, solo recordarán uno de los close-ups que ha hecho nuestro jefe de información, Obed Rosas, habla precisamente de Elon Musk, habla que si bien es originario, nació en Sudáfrica, después se vino aquí a Canadá, allá a Canadá, y posteriormente obtuvo la nacionalidad estadounidense, pero bueno, les recomendamos este close-up y para que no crean todo lo que dice Bannon. Además, Bannon afirmó que la administración Trump debería investigar el consumo de drogas de Elon Musk, que informó The New York Times recientemente, así como el intento del dueño de SpaceX, Elon Musk, para obtener del Pentágono información clasificada sobre China. Como ven, se están sumando intercambios y señalamientos, presuntos señalamientos entre ahora ya también Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, el propio presidente Donald Trump, a partir de comentarios que hizo en una reunión con el canciller alemán. A partir de ahí surgió toda la serie de señalamientos, pero más allá de declaraciones y de supuestos delitos, ahí está los hechos el día de hoy. Pierde la segunda mayor pérdida en la historia de este índice de Bloomberg. Para Elon Musk, 34,000 millones de dólares. Y nada más para cerrar esta parte, hoy el Wall Street Journal publica, recuerda también parte de los señalamientos que han intercambiado en los últimos días el presidente Donald Trump y el empresario Elon Musk. Retoma, por ejemplo, que Musk le ha reclamado a Donald Trump ser un malagradecido porque no estaría sentado en la oficina oval si no fuera por su apoyo. Nada más para recordar que Elon Musk donó más de $260 millones durante la campaña de Trump. Entonces, ya es una relación que no inició justo al inicio de este gobierno, sino lleva bastantes meses
y es parte de los señalamientos que han intercambiado tanto Donald Trump como Elon Musk. Y con esta información avanzamos con una noticia que también llama la atención el día de hoy, tiene que ver con esta relación entre Estados Unidos y México. Hoy el Tribunal Supremo de Estados Unidos desestimó la demanda del gobierno de México contra fabricantes de armas, a quienes acusaba de facilitar el tráfico ilegal de armas hacia México y de contribuir a la violencia generada por los cárteles. El fallo unánime determinó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas bloquea esta demanda, ya que México no presentó pruebas suficientes para demostrar que los fabricantes de armas facilitaron o promovieron activamente la venta ilegal de armamento a traficantes mexicanos. Parte de lo que se lee en esta decisión que toma el Tribunal Supremo de Estados Unidos es lo siguiente: no nos cabe duda de que, tal y como afirma la demanda, algunas de estas ventas tienen lugar y que los fabricantes son conscientes de ello. Sin embargo, México no ha alegado adecuadamente lo que debe, que los fabricantes participan en esas ventas como en algo que desean llevar a cabo y pretenden con su actuación que se lleve a cabo. Bueno, México argumentó que los fabricantes de armas, entre ellos Smith & Wesson, diseñaban y comercializaban armas con características atractivas para los cárteles. Sin embargo, el Tribunal Supremo estadounidense determinó que la existencia de estos productos, al ser legales, no implica una colaboración en actividades ilícitas. Y con esta decisión, la Corte impide que el gobierno mexicano avance en este intento de responsabilizar legalmente a la industria de armas por el tráfico ilegal a México. Y ya hay una respuesta de México sobre este tema. Sí, como ustedes saben, Relaciones Exteriores, la Cancillería es precisamente la dependencia que está llevando a cabo estas demandas contra las armerías allá en Estados Unidos. Luego de lo determinado por Estados Unidos, emite este comunicado donde asegura lo siguiente: la Suprema Corte de Estados Unidos sostuvo hoy que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas da inmunidad y además protege a los fabricantes de tener responsabilidad legal. El argumento central, publicado esta mañana en el sitio web oficial de la Suprema Corte, fue que no se probó que las empresas ayudaran y facilitaran al tráfico ilícito de armas. Sin embargo, la Suprema Corte no se pronunció sobre el segundo esgrimido, que es el de la proximidad del daño. Con esta decisión, entonces, dice la Cancillería, la Suprema Corte de Estados Unidos revoca la que previamente adoptó la Corte de Apelaciones, que había admitido la demanda de México, y entonces devuelve el caso a la Corte de Distrito para que los procedimientos sigan en consonancia con su decisión. Entonces, ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresa con firmeza su desacuerdo con la decisión emitida por la Suprema Corte de los Estados Unidos y continuará haciendo lo que esté a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas, agotando todos los recursos legales y además diplomáticos disponibles. México ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan en nuestro país, y seguirá en su lucha contra el tráfico de armas y la responsabilidad de estas empresas que fabrican y permiten que el flujo de armas siga alimentando la violencia y nutriendo a los grupos delictivos que atentan contra la paz y la seguridad de las familias mexicanas. Esta demanda, recuerda Cancillería, fue presentada por México desde agosto del año 2021 ante un juez de distrito en Boston, Massachusetts. En enero del 2024, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito concluyó que México había alegado de manera suficiente que los demandados, es decir, los fabricantes de armas, ayudaron e instigaron el tráfico ilegal de sus armas hacia México. Eso lo determinó la Corte de Apelaciones el año pasado, pero ahora la Suprema Corte dice lo contrario. La decisión de la Suprema Corte del día de hoy, además, no afecta el curso de la segunda demanda presentada por México en Tucson, Arizona, en 2022. En efecto, recuerden que había dos demandas. La primera fue de agosto de 2021, sobre la que se pronunció el día de hoy la Suprema Corte, pero falta precisamente la segunda demanda presentada por Cancillería en Arizona en el año 2022 en contra de 5 tiendas distribuidoras de armas. Una demanda contra fabricadoras y la segunda demanda es contra las distribuidoras. Esta segunda demanda sigue avanzando y se encuentra en la etapa de producción de evidencia. Cancillería culmina este comunicado con lo siguiente: las dos demandas presentadas por México, tanto en Massachusetts como en Arizona, han permitido dar visibilidad al grave impacto del trasiego de armas de fuego a nuestro territorio.
México ha logrado posicionar el tema no solo en la esfera bilateral, es decir, entre México y Estados Unidos, sino también multilateral a través de una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU en Naciones Unidas en el año 2021. Actualmente se está a la espera de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, ya a nivel internacional, emita también una opinión sobre el tema. Y concluyo asegurando que Estados Unidos reclama una y otra vez el tráfico de fentanilo y demás drogas de México hacia Estados Unidos, pero el gobierno mexicano siempre ha preguntado y señalado el tráfico de armas ilícitas hacia México y que arman a cárteles como el de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con un propio informe de Estados Unidos que la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó en meses anteriores. Sí, este informe que se publica en enero de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, pues justamente reportaba que el 74% de armas traficadas de Estados Unidos para los cárteles en México venían de estados como Texas, Arizona y California. Y sí, es importante ese informe porque comprueba justamente que armas de Estados Unidos llegan aquí a México y terminan en las manos de los cárteles de la droga. Y voy leyendo aquí parte de sus comentarios, Dul, les agradezco mucho. Nos decía un usuario que se llama Mango, que es la primera vez que está viendo ¿Mango así? Sí, muy bien. Este bloque que... Bienvenido, Mango. Sí, que a ver cómo nos ve. Entonces, gracias por conectarse. Vamos a cambiar de información a las protestas que se registraron el día de hoy en la Ciudad de México. La tarde de este jueves, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEC, que a su vez forma parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, prendieron fuego a las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, que se ubican en la Ciudad de México. Esto ocurrió como parte de las protestas que mantienen para exigir la derogación de la ley del ISSSTE del 2007. Desde esta mañana, profesores de la CENTE protestaron frente a la sede de Pensioniste, localizada sobre Insurgentes Norte y Buenavista en la Ciudad de México, donde esperaban que el director general del ISSSTE, Martí Batres, recibiera a una comisión. Participaron docentes de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Ciudad de México, 34 de Zacatecas y 3 de Baja California. Protestaron desde el Metro Revolución para avanzar por Insurgentes hasta la sede de la Afore. Bueno, también por la mañana, importante recordar que durante el programa Café y Noticias que conducen Perla Velázquez y Daniela Barragán, aquí en Sin embargo al aire, Francisco Bravo, integrante de la dirección política de la CENTE, dijo que ya se refirió a las protestas que se registraron desde el día de ayer en las oficinas de la Secretaría de Gobernación. Él señaló que estas protestas, como ustedes vieron, si se conectaron ayer aquí también esos programas, pues terminaron incluso en gases que lanzaron la policía a los manifestantes. Bueno, Francisco Bravo comenta que estas protestas se debieron al enojo de profesores que han viajado desde muy lejos y no han obtenido respuesta del gobierno federal. Y justamente hoy, poco antes de la 1 de la tarde, manifestantes ingresaron a las oficinas del sindicato del CENTE y lo que hicieron fue salir con una foto del líder sindical, Alfonso Cepeda Salas, quien también es senador de Morena, y llamó la atención que quemaron esta foto junto a playeras del CENTE. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que por este incendio fueron evacuadas 25 personas, el fuego fue sofocado y no se registraron personas lesionadas. Pero en esta protesta lo que hicieron fue colocar una manta en la que se leía Cepeda traidor, quemaron estas fotografías, también lo describían como un títere del Estado que se está prestando a denostar el movimiento. Es parte de las consignas que señalaron. Hay que recordar que Alfonso Cepeda es un legislador de Morena quien se comprometió este año a afiliar a más de 1 millón de maestros y a sus familias al frente de este sindicato del CENTE, afiliarlos a Morena. Bueno, hubo reacciones después de esta protesta, particularmente de la SEP y de la Secretaría de Gobernación. Así es, Mon.
Es que sí hay una gran diferencia entre CENTE con C. ¿La que es coordinadora? que es el magisterio disidente, y el sindicato con S, que es justamente señalado incluso ya de charro por algunas voces porque está del lado del gobierno y en contra del magisterio. Pues estas imágenes, por cierto, quiero sí destacar a Graciela López, es la autora de las imágenes que estábamos viendo en pantalla de la agencia Cuarto Obscuro. La semana pasada, reporteros allá de Guerrero resultaron intoxicados por justamente el gas lacrimógeno que echaron elementos de la Guardia Nacional, luego de que un profesor de la CETEJ allá en Guerrero golpeó a uno de los elementos de la Guardia Nacional. Bueno, la semana pasada reporteros resultaron intoxicados, y este jueves pues también reconocimiento a los reporteros y fotoperiodistas que incluso ingresaron a la sede de este edificio para documentar cómo prendieron fuego. Qué bueno que das el dato de que sí se evacuó antes a 25 personas, no hubo lesionados, y a más allá de que no hubo lesionados, en efecto hubo la condena de las autoridades por parte de este tipo de protestas que ya subieron de tono respecto a las pacíficas que se vieron los primeros días. La SEP primero reprobó todo acto vandálico que atente contra edificios públicos y privados y llamó a mantener el diálogo pacífico, y citaron una frase del presidente Benito Juárez. Ahí está la condena de parte de la Secretaría de Educación Pública, pero vale más la SEGO porque justo la Secretaría de Gobernación ha sido la que más ha estado tratando de llamar al diálogo y conciliación, y sobre todo llegar a un acuerdo con propuestas como el congelamiento de las jubilaciones. Calificó la protesta como actos vandálicos y dijo que siguen dispuestos a dialogar con el magisterio. En un comunicado señaló lo siguiente: hacemos un llamado a privilegiar la vía del entendimiento y la negociación pacífica. Recordamos que la violencia y el daño a instalaciones públicas no generan soluciones, sino que retrasan el proceso de acuerdos y afectan a la comunidad educativa y a la sociedad en general. Ellos hablan de actos vandálicos y de violencia, digamos, a nivel físico, porque estamos viendo fuego, pero la gente se va más profundo y habla de la violencia estructural del sistema de pensiones privatizado y demás. Entonces, justamente le responde a estas autoridades la CENTE con C. Mientras la Secretaría de Gobernación y la SEP lanzan llamados a la paz y al diálogo respetuoso, el Magisterio Democrático ha resistido más de 20 días de indiferencia, silencio y simulación institucional. Lo que desde el poder se señala como violencia no es otra cosa que la digna respuesta de una clase trabajadora que una vez más ha sido ignorada y despreciada. Si condenan la expresión rebelde del magisterio, ¿por qué no condenan también la violencia estructural que nos deja sin una pensión digna? Es decir, abunda en otros tipos de violencia más allá del fuego. Decir que el magisterio ejerce violencia es una falacia. Ningún funcionario ha sido agredido, esto fue confirmado por Protección Civil. Ningún miembro del gabinete ha sido dañado. Pero no es violencia mantener a miles de trabajadores bajo el desgaste del plantón sin solución alguna. No es violencia mantener cerradas las puertas del diálogo real mientras se condena desde un escritorio. Es parte de la respuesta de la CENTE a la SEGOV y a la SEP. También sería a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque por la mañana llamó a deslindarse o a aceptar que fueron parte de estas primeras manifestaciones el día de ayer, cuando con un machete intentaron dar portazo a la SEGOV. Ya después vino lo de el incendio tanto de la imagen del líder del CENTE como del edificio. Y también se fueron a Pensionista, que es una de las 10 afores. Vamos a regresar con eso en el Con Todo, pero primero es importante 2 temas más. Sí, antes de pasar al Con Todo, vamos a hablarles sobre lo que se registró el día de hoy en el Congreso de Guanajuato. Bueno, este Congreso analizó un dictamen que incluía 3 iniciativas para la despenalización del aborto que habían sido presentados por los partidos Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde. Desde la semana pasada se había registrado un empate de 18 votos para no archivar el dictamen. 16 del PAN, 1 del PRI y 1 del PRD a favor de archivarlos, 11 votos de Morena, 1 del PT, 2 de Movimiento Ciudadano, 2 del PRI y 2 del Partido Verde en contra. Bueno, hoy en esta discusión, y esta es información que les compartimos a través del medio aliado de Sin embargo, Zona Franca, hoy la diputada morenista y presidenta de la Comisión de Justicia, María Eugenia García, criticó que Guanajuato aún permita que se siga criminalizando a las mujeres y dijo que quienes están en contra de despenalizar el aborto tienen una visión antiderechos,
similar a la del gobierno de Estados Unidos y al gobierno actual de Argentina que encabeza Javier Milei. Mientras que la diputada Jared González del PAN narró una historia en donde un hombre obligaba a una mujer a abortar, por ello consideró que el aborto es una forma de violencia disfrazada de libertad, mientras que Sandra Pedrosa, legisladora de Movimiento Ciudadano, le respondió a la legisladora del PAN diciéndole que seguramente no leyó esta iniciativa, porque esta iniciativa también establece que el aborto forzado siga sancionado. Pero el momento más tenso en el Pleno se vivió con la participación de la diputada del Partido Verde, Luis Itzel Mendo González, quien, contrario a su voto de la semana pasada, en esta ocasión se pronunció a favor de archivar los dictámenes. En su participación dijo lo siguiente: yo no estoy de acuerdo con que el aborto sea tratado como un servicio más, no estoy de acuerdo con que se normalice como una política pública. Esto generó reacciones de colectivas feministas que comenzaron a gritarle vendida y traicionera, mientras que los grupos antiderechos, los que van identificados con el color azul, comenzaron a apoyar a la legisladora e incluso parte de la bancada del PAN se paró detrás de ella en señal de apoyo. Después de esta intervención, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedrosa, subió hasta el lugar donde estaba Itzel Mendo del Partido Verde y le dejó un fajo de billetes. La acusó de haberse vendido. Y también, pues, esto derivó en reacciones desde Morena. La morenista Marta Edith Moreno recriminó a Luz Itzel Mendoza, pues que llegó a este cargo en el Congreso con los votos de Morena y le cuestionó por qué votó en contra de esta iniciativa. El coordinador de la bancada del Verde, Sergio Contreras, respaldó a su compañera, pero también dijo que no comparte esta opinión. Y pues de esta manera, Guanajuato vuelve a rechazar la despenalización del aborto. Pues sí, ya llevan varios... ¿Es el segundo intento? Más, llevan más, sí, pero pues llama la atención todo este debate, porque también hoy en la tarde el Consejo Nacional de Población, nada más llama la atención, que publica en su cuenta de X un mensaje, nada más recordando por qué es importante que la maternidad sea voluntaria, pues justamente habla de que es esencial para garantizar pues derechos como la salud, el bienestar también económico de las mujeres. Entonces, la CONAPO, que es del gobierno, ¿no? Ajá, el gobierno. Entonces, a la par de que estábamos siguiendo todo este debate, pues están los mensajes desde el gobierno federal recordando que interrumpir un embarazo es un derecho. Y previene que un niño o niña carezca de salud y educación, ¿no? Es lo que está planteando. Sí, lo que dice es, por ejemplo, porque menciona, ¿por qué es importante que la maternidad sea voluntaria, segura y saludable? Y responde, porque las mujeres son personas con autonomía, no máquinas de dar a luz. Así se reafirma el derecho a la autonomía corporal y reproductiva. Sí, me llamó la atención este mensaje desde la CONAPO, una cuenta del gobierno, a la par de todo este debate en el Congreso de Guanajuato. Lo que no llama tanto la atención es que en Guanajuato todavía esté este tipo de debates entre los denominados pro vida, otros lo señalan antiderechos, y el movimiento feminista que pide pues un aborto seguro, porque justamente Guanajuato pues todavía es uno de los bastiones, no de derecha, sino de ultraderecha. Es donde, por ejemplo, Eduardo Verástegui obtuvo más votos, más firmas para su anhelada candidatura independiente a la presidencia. El Bajío en general se concentra bastante de esta gente con posturas verdaderamente de ultraderecha. Estaba buscando si también a nivel federal la Secretaría de Mujeres, comandada por Citlali Hernández, había pronunciado al respecto, porque sí es importante destacar que más allá de la postura ideológica, aquí hubo un debate político interesante, porque el voto definitivo para que no se lograra aprobar el aborto seguro para las mujeres fue una diputada del Verde que previamente sí había votado a favor de la prohibición, y el día de hoy la están señalando de
vendida, le gritaron vendida y una de las diputadas de Movimiento Ciudadano, como te enseñaba, le aventó dinero, el cual fue recogido no por la señalada del Verde, sino por una compañera panista. Sí. Porque recuerden que Acción Nacional pues justamente tiene el poder allá en Guanajuato, en el Congreso Estatal. Bueno, Mon, vámonos a un tema serio. El día de hoy pues es 5 de junio y hace 12 años fue el tema del incendio de la guardería ABC allá en Sonora. 49 niños murieron hace ya 16 años. Este es un reporte de nuestra compañera Nancy Gómez García porque da cuenta de que la impunidad sigue. ¿Por qué? Solo una persona se encuentra en prisión y los demás están prófugos. Vamos con esta información y volvemos con el con todo. Hoy se cumplen 16 años del incendio en la guardería ABC. Este caso es un ejemplo más de impunidad en México, pues durante estos años los sentenciados pasaron de 22 personas a 9 y las condenas en prisión disminuyeron a menos de 6 años. Solo una persona se encuentra en prisión, Noemí López Sánchez, que en tiempo de la tragedia fungía como jefa en la delegación Sonora del área de guarderías y quien se entregó a las autoridades voluntariamente hace menos de un año para cumplir con una sentencia de 8 años presa. El 5 de junio de 2009, una bodega de la Secretaría de Hacienda en Hermosillo se incendió y el fuego se propagó a la guardería ABC, donde había un centenar de niños con sus cuidadoras y el personal. En la guardería, que operaba subrogada por particulares al Instituto Mexicano del Seguro Social, murieron 49 bebés. Además, otras 106 personas resultaron heridas con quemaduras. De ellas, 24 sufrieron quemaduras de tercer grado hasta en el 80% de su cuerpo, así como daños irreversibles en su organismo. Las investigaciones revelaron condiciones inadecuadas de seguridad, techos con material inflamable, inexistencia de salidas de emergencia adecuadas y falta de protocolos de evacuación. Los otros 9 acusados, de 22 que eran en un inicio, están prófugos de acuerdo a las denuncias de las familias, entre ellos los dueños de la estancia y funcionarios locales. Aunque no todos enfrentaron consecuencias, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela, socia fundadora del lugar y familia de Margarita Zavala Gómez del Campo, ex primera dama, fue exonerada desde un inicio, cuando Felipe Calderón Hinojosa era presidente de la República. Hoy, la guardería ABC es una herida abierta y la lucha por la justicia la encabezan las y los sobrevivientes, las niñas y niños que apenas caminaban y dormían ese día, pues ya son adolescentes y han comenzado a alzar la voz, a narrar sus vivencias y a exigir castigo para los responsables que siguen sin enfrentar consecuencias judiciales. ¿Cuál ha sido el papel de la Corte en este caso? En 2010, la Suprema Corte reconoció que se vulneraron derechos fundamentales como el derecho a la vida, salud, seguridad social y la integridad física de los menores víctimas del incendio en la guardería ABC. Sin embargo, las y los ministros optaron por no señalar responsabilidades a los funcionarios de alto nivel implicados en el caso y por acotar los alcances de la facultad de investigación y de los derechos humanos violados. Más adelante, en 2019, la Suprema Corte, tras apelaciones y la atracción del caso, revisó las sentencias contra los responsables y las redujo sustancialmente. Y la otra decisión de la Corte relacionada con el caso de la guardería ABC fue tomada en marzo de 2020, cuando se emitió un decreto para garantizar atención médica vitalicia a las víctimas, menores, padres, madres y personal lesionado, beneficiando a unas 180 personas. Ya en 2021, la primera sala de la Suprema Corte confirmó la responsabilidad por negligencia de 22 funcionarios locales y federales por la muerte de 49 niños y lesiones de otros 38. Ya son 9:10, tiempo del centro de México. Gracias por continuar con nosotras. Vamos con todo. Hace unos momentos hablábamos sobre el tema de la CENTE y su petición de una jubilación digna. Hablemos pues de cuál es el sistema de pensiones privatizado, que son las AFORES, pero sobre todo hablaremos de quiénes son los dueños de ese dinero que invierten nuestros ahorros como trabajadores. Vamos pues con todo.
hablemos sobre las famosas Afores, Mon, que surgió desde 1997 a partir de que se privatizó el sistema de pensiones, que la población empezó a crecer. Bueno, la gran pregunta es quiénes son los dueños de las Afores. Los mismos integrantes de la CENTE a lo largo de estos más de 20 días de protestas han puesto sobre la mesa en los diálogos de la CEGOV y de la SEP y del ISSSTE de qué lado está el gobierno, si de los trabajadores o de estas empresas Afores que manejan y ganan miles de millones de pesos a partir de administrar los ahorros de los trabajadores. Bueno, son 10 Afores, una de ellas es pensionista perteneciente al gobierno, las otras son privadas y pues una de las más que podemos identificar es, por ejemplo, la de Imbursa, de Carlos Slim, la Afore de Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, la Afore de Profuturo, de la familia de los Balleres, dueños de Palacio de Hierro, GNP y demás, o también Banorte, la Afore Banorte Siglo XXI, de Carlos Jan González, de los Jan González. Recuerden que el abuelo fue el fundador del grupo Atlacomulco allá en el Estado de México, el extinto grupo Atlacomulco, pero que representó pues toda la corrupción allá en el Estado de México. Bueno, estos magnates y más generan miles de millones de pesos al cobrar comisiones por precisamente administrar y también invertir los ahorros de los trabajadores que empezaron a cotizar ante el IMSS y ante el ISSSTE ya después de 1997. Justamente ahí fue cuando se dieron cuenta que el sistema de pensiones anterior a 1997 ya no iba a ser sostenible porque la población estaba viviendo más años y además estaba viviendo más años y aumentando la porción de adultos mayores. Bueno, hablemos del famoso sistema de tripartita, porque las Afores se alimentan de 3 fuentes, Mon. La primera es justamente las aportaciones de tu patrón, de la empresa, digamos aquí de sin embargo, o si eres trabajador público, lo que aporte el Estado. Esa es la primera aportación. Recientemente es la fuente que más da dinero, más aportación, el patrón. Después está la cuota social del gobierno federal y la tercera, en teoría, tendría que ser las aportaciones voluntarias del trabajador, pero son voluntarias, Mon, es decir, si tu salario te alcanza para dar dinerito a tu Afore, lo haces. Puedes hacer desde una aplicación en internet o depositarlo, por ejemplo, en el OXXO. Pero no todos lo hacen precisamente por la violencia estructural de la que hablaba la CENTE, donde pues el trabajador promedio gana, ¿qué te gusta? 7,000 pesos, 16,000 del lado de los funcionarios públicos, pero del trabajador que por fortuna trabaja en el sector formal y tiene prestaciones, gana unos 7,000, no hablemos ya de los informales. Bueno, esas son las Afores, así se alimentan y entonces hay una cosa que se llama CONSAR. La Comisión Nacional del Sistema para Ahorro del Retiro es del gobierno y se encarga precisamente de regular a estas empresas. Hay 2 temas positivos en torno a este sistema de pensiones privatizado. A partir de una reforma de 2022, en el sexenio del presidente López Obrador, se pidió que las comisiones que cobran las Afores se homologaran y fueran no tan altas. Entonces, a partir del año 2025, las comisiones que cobran las Afores por administrar tu dinero e invertirlo en lo que llegas a viejito y luego ya te lo da con más rendimiento, 0.55%. Antes, en los primeros 10 años de estas Afores de 1997 a 2007, cobraban más. Y lo otro positivo, Mon, es que desde esta reforma del 2022, el patrón es el que debe aportar más hasta llegar al 15% en 2031. Es decir, si te jubilas después de 2031 ya podrías tener una pensión más o menos digna. Y el trabajador va a seguir aportando 1.25% de su salario, pero esto es de manera voluntaria, insisto. Si no tienes el suficiente dinero a partir de tu salario, si no te sobra para ahorrar, pues ya no das tu aportación voluntaria y nada más tu Afore se está alimentando de lo que da el patrón y de lo que da el gobierno. Bueno, pues justamente, aún así por el reparto de rendimientos, que es justamente la crítica que hace la CENTE, que finalmente, a pesar de que es
una aportación tripartita, quien se beneficia más es precisamente estas empresas que lo administran. Entonces, a pesar de estos 2 puntos positivos, de que solo se cobra 0.55% de comisión y que en algún momento se va a llegar a que el patrón te aporte 15%, pues no vas a alcanzar una jubilación digna. Entienden jubilación digna, ganar más o menos, no el 100% de tu salario, pero sí al menos un 70% para que te alcance para lo básico. Bueno, algo también que hay que destacar, Mon, es que la CENTE ya no es la única que está criticando el sistema de pensiones que está roto. También ya se le están uniendo académicos de varias universidades públicas, la UNAM, la UACM y la UAM. Esta mañana publicaron una carta donde plantean lo siguiente: la privatización de las pensiones en favor del capital y en perjuicio nuestro es una de las medidas neoliberales que más precarizan la vida, situación que es común a docentes de todos los niveles educativos. Estamos hablando de universidades públicas. Por eso las demandas para la eliminación de las cuentas individuales, es decir, las Afores, y el regreso a las pensiones solidarias, estas demandas, dicen los académicos, son justas, legítimas y urgentes. Por eso también nos solidarizamos y hacemos nuestra la lucha de la CENTE, es decir, ya no solo son el magisterio, al menos desde el escritorio y en una carta los académicos se le están uniendo a esta petición. Bueno, ahora sí hablemos de quiénes son los que se están ganando miles de millones de dólares a partir de administrar los ahorros de los trabajadores. Por favor, si Lluvia nos puede... Ahí está. Esta es la de las comisiones. El punto positivo para, digamos, la CONSAR y el gobierno fue que lograron disminuir el porcentaje de comisión que cobraban las Afores, al menos el año pasado. Ya se homologó, en promedio 0.55% es lo que te cobran por administrar tus ahorros. Ahí están el nombre de las 10 Afores. La pensionista, les decía, es la administrada por el gobierno federal y fue hoy justamente a donde fueron los profesores de la CENTE, el magisterio, a la sede del pensionista que está por Buenavista. Las demás sí son privadas, Mon. Ahí ven Azteca, Banamex, Coppel, de Grupo Coppel, Inbursa, de Slim, Invercap, Principal, Profuturo, Shura y Banorte. Shura es de Colombia, Principal es de Estados Unidos, e Invercap es de un presidente que es de Chile. Las demás sí, digamos, es capital mexicano. Bueno, van las cifras de la propia CONSAR, que es la que regula a las Afores. Hasta marzo de 2025, es decir, el primer trimestre de este año, había 76.2 millones de cuentas administradas por las Afores. No, de número de cuentas del sistema de ahorro de retiro. De estas más de 76 millones, 68 millones son administradas por las Afores para los trabajadores que sí tienen un trabajo formal y están registrados y están cotizando ante el IMSS, en el caso del sector privado, o ante el ISSSTE, en el caso de los trabajadores públicos, del sector público. Además de estas Afores, hay más de 2 millones de cuentas resguardadas en el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Ojo aquí, porque el gobierno decía, bueno, pues váyanse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, pero aquí solo son 2 millones. Y también las famosas inhabilitadas, más de 5 millones, es decir, los trabajadores que están en el sector formal pero no han activado su Afore en alguna de estas 10. En realidad es muy fácil, nada más te metes a la página de la CONSAR y te van diciendo cómo. En el programa de Tú, Yo y Otros Como Yo, que en su momento condujo Guadalupe Fuentes y ahora está Romina Gándara, también se ha hablado bastante sobre cómo puedes abrir tu Afore, cómo puedes tener una pensión digna, cuál de todas esas 10 escoger y demás. ¿Tú tienes Afore? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, no eres más de esos 5 millones. Sí, pero hoy me di cuenta que no estoy aportando, que no tengo la aportación voluntaria del trabajador. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, hablemos de los activos netos de estas Afores, porque aquí sí es donde se equivocaron los de la CENTEMON. En una de sus ruedas de prensa, uno de los profesores aseguraba que las ganancias de las Afores
son de 7.2 billones de pesos, cifra que representa el 21.3% del PIB. Más bien no serían las ganancias, sino es todo el capital, todo el dinero que tiene que administrar, y serían las 10. Las 10 Afores juntan 7.2 billones de pesos por administrar, pero no son todas sus ganancias. Si ustedes ven en pantalla, hasta la derecha ven total y participación de mercado. En el total sí son 7.2 billones, pero es el activo neto que tienen que administrar y sobre todo invertir para generar mayores ganancias. ¿En qué se invierten? Sobre todo en instrumentos, deudas y demás, pero también, y eso también es un lado positivo de las Afores, en infraestructura nacional. Bueno, con esta diversificación de inversiones, ahora sí ya vienen las ganancias de estas Afores, que son al cierre del primer trimestre del año 307,838 millones de pesos. Bueno, en uno de estos programas de Usted, Yo y Otros como Yo de Guadalupe Fuentes, ella entrevistó a Mari Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación de la Asociación Mexicana de Afores, es decir, la asociación que aglutina estas 10 empresas de Afores. Ella especificó justamente esto, que una es del gobierno, la del pensionista, otra es propiedad del gobierno y también copropiedad de empresa privada, y las otras 8 son completamente privadas. También especifica que si bien vemos algunos nombres de bancos, ella dice que se apegan a la marca, pero no son bancos como tal, sino son, como su nombre lo dice, Afores, administradoras de los ahorros. Bueno, pues vamos con la primera. Si me ayudan, por favor, esta lluvia para proyectar donde se vea la lista, ya sea la de comisiones o demás. Sobre todo la de, a ver, la otra siguiente, donde se vea el número de cuentas que tiene cada Afore. Esa mera, gracias. Bueno, toda esta es información de la CONSAR, es decir, información del gobierno que se dedica a regular el actuar de las empresas de las Afores. Justamente ustedes pueden ver que la Afore que más cuentas administra es la de Azteca, perteneciente a Ricardo Salinas Pliego, y tiene para invertir y repartir entre plusvalía para ellos y reparto a trabajadores 331.1 miles de millones de pesos. Sus más de 17 millones de cuentas implica el 25.1% del mercado. Bueno, está de más decir quién es Ricardo Salinas Pliego, dueño de todo el Grupo Salinas, problemas de adeudo fiscal que están incluso ante la Suprema Corte de Justicia y demás, pero entre tantas empresas que tiene Grupo Salinas, pues una de ellas es justamente la Afore Azteca. Bueno, la otra es Banamex. Ojo aquí porque recuerden que Citi Banamex está en proceso de venta con Citigroup y demás, pero más allá de eso, pues tiene su propia Afore, maneja 8.937.192 cuentas, que es el 13% del mercado, y tiene bastante activos netos para invertir. Luego viene Coppel, en efecto, de Grupo Coppel. El dueño es Enrique Coppel Tamayo y maneja más de 11 millones de cuentas, lo que implica el 17.2% del mercado. ¿Te acuerdas, Mon, que fue hace un año, cuando se volvió criticaban algunas personas que las bandas de música allá en las playas de Mazatlán hacían mucho ruido e incomodaban al turista extranjero? Bueno, uno de los que se pronunció en contra fue un integrante de esta familia Coppel, que es muy poderosa económicamente allá en Mazatlán. Se trata de Ernesto Coppel Kelly. Él se dedica a los hoteles, al turismo, y fue uno de los que, muy indignados, dijo que estaba harto de esa cultura arraigada allá en Mazatlán, la banda que sí es ruidosa, pero que justamente es icónica allá en Mazatlán. Bueno, ese es uno de los familiares de Enrique Coppel Tamayo, uno de los que maneja cuentas Afore, 11 millones. ¿Cuál es la tuya? La mía es Profuturo. Profuturo, ya llegaremos a eso. Primero vamos con Inbursa, es un banco conocido de Carlos Slim, pero también tiene su versión
de administradora de ahorros de trabajadores, aunque ojo, tiene muy poquitos comparado con otros. Solo administra 1,043,747 cuentas, como están viendo en pantalla, y eso solo representa el 1.5% de todo el mercado. Pero justamente hace unos días se hizo público algunas declaraciones de Carlos Slim, el empresario más rico de México, donde aseguraba que el gasto que se destina, el gasto del gobierno que se destina a las pensiones, por ejemplo, las pensiones de bienestar a adultos mayores, debería eliminarse y en vez de eso, reactivar que los adultos mayores trabajen. Esa fue la idea que planteó recientemente Slim. Aseguró que el gasto destinado a programas públicos de pensión no ha logrado eliminar la pobreza extrema en el país, que ojo, sí eliminó la pobreza en general, sobre todo en pandemia, por lo que llamó a sustituir las transferencias gubernamentales por oportunidades laborales que permitan a las personas mayores mantenerse activas y generar ingresos propios, es decir, que no se vayan a jubilar y descansar, sino que estén chambeando, como él mismo es un adulto mayor funcional, pero es su caso. Sí, él ya desde el año pasado había sido también polémico por estas declaraciones donde mencionaba que las personas tienen que seguir en el mercado laboral hasta los 75 años. Entonces, Sí, también está en contra de la reducción de las de 48 a 40 horas, también está en contra de varios derechos laborales, pero bueno, ¿qué esperar del dueño de Sanborns que tiene a meseras trabajando explotadas, básicamente? En fin, voy con la tuya, me parece. No, voy con Invercap, que es del chileno Juan Enrique Rasmus Reyer. Administra también poquitas, 1,868,000 cuentas, y para invertir y luego eso repartirlo entre sus ganancias y también a los ahorros de los trabajadores, tiene 488.5 miles de millones de pesos. Después viene la principal, que pertenece al grupo principal de Estados Unidos. La CEO es Deanna Strable. Tiene más de 2 millones de cuentas aquí en México, lo que representa el 11.8% del mercado. Y ahora sí vamos con la tuya. Bueno, para hacer parejas principales, la mía. Yo ni sabía que era de Estados Unidos, la verdad, fue por recomendación. Pero bueno, vámonos con Profuturo, que justamente es de los Bayeres, la familia Bayeres, bastante conocida, si bien ya se murió el patriarca Alberto Bayeres hace un par de años, pues les dejó una gran herencia, Palacio de Hierro, GNP Seguros, que a su vez patrocina la Plaza México, porque justamente Bayeres era un gran taurino, y también la minera Peñoles. Bueno, además, en su cartera, como se dice, tiene esta Afore Profuturo, maneja 8,117,443 cuentas, 11.8% del mercado, y tiene para invertir y después darte tu ahorro, cuando ya seas adulta mayor, 1,350.5 miles de millones de pesos. Nos voy con las últimas. Shura es de Juan Esteban Toro Valencia, él es colombiano, y tiene más de 7,705,601 cuentas de afores de trabajadores que pues empezamos a cotizar a partir, más bien después de 1997, ya sea ante el IMSS o ante el ISSSTE, y no nos queda de otra más que activar nuestro ahorro en este famoso esquema tripartita, administrado por las Afores. Si te sobra de tu salario, pues das aporte voluntario, y si no, nada más tu patrón y el gobierno federal en el caso de los trabajadores que ganan el mínimo. Bueno, nos vamos con esta joya. Para mí sí es la más cuestionable, Afore Banorte, de Carlos Jan González, pero ya el nieto. Acuérdense que los Jan González es todo un grupo de políticos y empresarios. Bueno, esta está administrando más de 7,192,000 cuentas individuales, lo que implica el 10.5% del mercado. Tiene para invertir 1,369.2 miles de millones de pesos. Es que eso es lo que más me llamó la atención, Mon. No estamos hablando de millones de pesos, sino miles de millones, billones con B. Bueno, los Jan González, les decía, es una familia tanto de políticos como de empresarios. Carlos Jan González Nieto es pues justamente el presidente de todo el grupo Banorte,
incluso fue uno de los asesores del presidente López Obrador en este grupo de asesores, donde también estaba Salinas Pliego y demás. Después está el abuelo, el que les decía hace un momento, el fundador del grupo Atlacomulco, extinto ya allá en el Estado de México, pero que fue justamente el reflejo de el enriquecimiento de políticos con dinero público allá en el Estado de México y que culminó precisamente con Alfredo del Mazo Maza, que también del Mazo, su padre, había conformado este grupo. No conformes con eso, el padre Carlos Hanron preside Grupo Hermes, que es construcción principalmente, pero también tiene otros giros, tiene un hotel en Playa Mujeres. Y el más cuestionable, Mon, es el tío, Jorge Hanron. Él quiso ser gobernador de Baja California y él es el dueño de los famosos grupos de apuestas y casinos Caliente. Esto escribió la directora del semanario Z allá de Tijuana, Baja California. Si bien los Hank González son del Estado de México, enviaron a este, digamos, hijo por mal portado a Tijuana. Es lo que plantea la directora del semanario Z, Adela Navarro. Ella escribe: a Jorge Hanron, el tío de quien está administrando estas afores, lo persigue una estela de sospechas, desde varias carpetas en los Estados Unidos que lo relacionan a los cárteles de la droga, particularmente al cártel del Sinaloa y al de los Arellano Félix, hasta su posible participación intelectual en asesinatos, incluido el del periodista Héctor Félix Miranda en abril de 1988, y además el asesinato de quien fuera la novia de su hijo, Angélica María Muñoz Cervantes, en agosto de 2009, entre otros. Pues ahí están los dueños de las afores, y ahí está lo que está pidiendo principalmente la gente, más allá del fuego, los incendios, los golpes, los bloqueos. Pone sobre la mesa algo que los académicos de la UNAM, UACM y UAM también ya hacen suyo. ¿Qué está pasando con las jubilaciones y por qué no podemos aspirar a una jubilación digna si tú y yo llegamos ancianas? Pues sí, Te tocó madera que no. Gracias por con todo que preparaste, que igualmente está generando distintos comentarios aquí en el chat. Te decían que qué buena información. Y también, por ejemplo, Omar te hacía el reclamo de que dijeras dónde tenías tu afore. Ya lo transparenté. Sí. Mira, la chihuahueña decía lo que sí pensé, pero no dije. No es lo mismo un adulto mayor como el millonario Carlos Slim a un adulto mayor con salario mínimo, con muchas carencias y por lo mismo enfermedades. Se pasa el viejo Slim. Ya tiene más de 80 años, pero sí, muy bien cuidadito. Mismo. Sí, claramente no es lo mismo. También te agradece aquí Brenda Espinosa por esta información. Saludos. Y gracias por sus comentarios y nunca está de más likes y superchats. Así es, Dul. Pues vamos al cierre con la información que preparamos para el día de hoy. Vámonos. Bueno, y en otra información, hoy la Fiscalía de Jalisco informó de una nueva línea de investigación al grupo Los Alegres del Barranco por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. También recuerden que está investigando la apología del delito en varias presentaciones del grupo musical donde se interpretó un narcocorrido. Después de la presentación que realizó esta agrupación el 29 de marzo en el auditorio de la Universidad de Guadalajara en Zapopan, donde se proyectó la imagen de El Mencho, identificado como líder del cártel Jalisco Nueva Generación, la Fiscalía de esa entidad de Jalisco investiga ahora la posibilidad de que las ganancias de ese concierto hubiesen sido ilícitas. En un comunicado, la Fiscalía informó lo siguiente: se obtuvo una autorización judicial para el aseguramiento de 5.878.179 pesos, que representa las ganancias que se presumen ilícitas, motivo de los hechos denunciados. Los integrantes de esta agrupación musical son Armando Moreno, José Pavel Moreno, José Carlos Moreno y Cristóbal Reyes López, y habían sido vinculados a proceso por apología del delito junto con un promotor y uno de sus representantes. También se les había prohibido salir del estado. La Fiscalía local agregó que en total se contabilizan 4 presentaciones en distintos municipios de Jalisco,
donde pudo haberse repetido esta interpretación que están investigando. Y recuerden que a pesar de la alerta de este primer concierto en Zapopan, la agrupación Los Alegres del Barranco hizo una presentación en Villa Purificación el 26 de abril y otros conciertos en los municipios de Chihuatlán y Tequila el 3 y 4 de mayo respectivamente, en donde tocaron justamente un narcocorrido, El Dueño del Palenque, que hace alusión al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Esa es la actualización que se tiene sobre esta investigación en contra de el grupo Los Alegres del Barranco. Básicamente es eso, que los Alegres del Barranco ya no solo tienen apología del delito, sino también, a ver si ahí me actualizan, si ya se escucha bien, ya no solo es apología del delito por proyectar al Mencho, sino también ya operaciones de procedencia ilícita por haber tenido ingresos en ese famoso concierto, 5 millones. Sí, es que aquí me dicen que estoy volteando para acá, entonces voy a hablar más pegada aquí al micro para que me escuchen mejor. Pues ahí está. Carmen G. dice, pónganse en audífonos y se oye bien. Bueno, yo generalmente veo YouTube en la tele y a veces no se puede, pero sí se escuchó. Y lo importante, Mon, ahora sí comento, apenas en este espacio hemos dado el tema de la suspensión de visas, primero para Julián Álvarez y después para Grupo Firme, y junto con Los Alegres del Barranco pues coinciden en que tocan regional mexicano, y dentro de este regional mexicano tocan narcocorridos, y más allá de la prohibición de los narcocorridos, pues ya están estos casos particulares donde sí se les congela las visas y donde están siendo señalados de no solo apología del delito, sino ya algo más serio, ganancias ilícitas, y por eso se le aseguran estos 5.8 millones a estas personas que siguen siendo investigadas por apología del delito, porque no solo lo hicieron una vez, sino lo repitieron, decías, en los otros conciertos dentro de Jalisco. Y una de las medidas cautelares en lo que se lleva a cabo todas las audiencias y el juicio es que no pueden salir de Jalisco, y ahora tienen que, pues se les congela estos 5.8 millones de pesos. Sí, Dul. Y tenemos también otra información ya para despedir este programa. Imágenes del volcán de fuego de Guatemala, que volvió a entrar en erupción y ha registrado explosiones, columnas de ceniza y flujos de lava, lo que ha llevado a las autoridades de ese país a emitir una alerta por el aumento significativo de la actividad volcánica en el cráter. Estamos viendo en pantalla algunas de estas imágenes. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología informó que tras una fase restringida registrada en marzo, este volcán entró ahora en una fase más efusiva, caracterizada por flujos de lava activos, emisión constante de gases y ceniza. Explicó que el flujo de lava se desplaza hacia la barranca seca Santa Teresa y está alcanzando una longitud aproximada de 600 metros. Esa actividad está siendo registrada y supervisada con la ayuda de imágenes de satélite que apuntan a un incremento de la radiación térmica en varios puntos del cráter, del que el volcán más activo de Guatemala y de este volcán que es el más activo de Guatemala y de Centroamérica. Pues sí, están impresionantes esas imágenes. Hay que quedarnos admirándolas, Mon. Sí. Ya las autoridades están confirmando un incremento de actividad y pues se mantienen ahí en vigilancia y supervisando la zona. Pues con estas bellas imágenes y también peligrosas nos despedimos. Mira quién apareció, María Romero. Ayer preguntábamos dónde andaba. Nos comentaba Gerardo que en otra ciudad de Estados Unidos, pero aquí está en el chat, que es lo importante. Gracias como siempre absolutamente a todos, que a veces nunca comentan, pero por ejemplo en casos de audio sí se manifiestan. Gracias, eso nos da pues también ánimo de ver y conocer quienes se informan aquí. Sí, Sofía Torres nos dice que nos está viendo desde Veracruz, entonces un saludo a Sofía Torres, a Lulu Telles también, que muy temprano se conectó. Estuvieron muy intensas las elecciones en Veracruz y creo que no dimensionamos lo suficiente el tema de asesinatos a candidatos y el mero día de la jornada, pero bueno, ya habrá tiempo de ello. Sigue el PREP y pues Mon,
nos despedimos. Hoy es jueves, ya mañana ahora sí es viernes. Lo logramos en esta gran semana y en este gran día. Irving Hernández, hasta luego. Tete ama el café. Carmen G, Chapatín y demás. Ilse García, gracias en producción. También a nuestros compañeros del MX. No olviden que cada visita a Sin embargo MX es una aportación voluntaria a la Fore de Mon y mía y de todos. Y gracias a Lluvia Hernández en operaciones. Descansa, nos vemos mañana. ¿Alguna vez viste un TikTok y pensaste, ¿qué? ¿Padezco eso? En las redes sociales abundan los consejos sobre salud mental, pero hay un problema. Muchos simplemente no son ciertos. Según una reciente investigación del diario británico The Guardian, más de la mitad de los videos más populares sobre salud mental en TikTok presentan información engañosa o directamente falsa. Algunos confunden el estrés cotidiano con trastornos serios. Otros promueven soluciones rápidas que realmente no funcionan. Entonces, ¿por qué estos videos se hacen virales? Porque apelan a las emociones, son fáciles de relacionar con la vida diaria y el algoritmo los impulsa. Pero los likes no equivalen a información contrastada. Antes de confiar en un diagnóstico de 30 segundos, verifica la información. Y si estás pasando por un momento difícil, consulta a un profesional de la salud.